prometí el otro día, vamos a dedicar los primeros minutillos a hablar de esta exhortación apostólica, la Amoris Laetitia. Primero recordar, esto ya sé que seguro que lo sabéis, pero para que sepamos de qué rango estamos hablando, la categoría o rango de los documentos eclesiales de más a menos. Están como de mayor valor, en primer lugar, las encíclicas, después están las constituciones, en tercer lugar, las exhortaciones, como es esta, y luego están las bulas breves y los documentos que se llaman de motu propio. Digo esto porque así podemos encuadrar perfectamente la categoría del documento. Esto es una exhortación apostólica general, ni siquiera es una exhortación doctrinal. Si tenéis que hacer esto o que lo dice la Iglesia es esto. Hecha esta premisa, que creo que es recordatoria para vosotros, porque supongo que la mayoría lo sabíais, la exhortación esta de la que hablamos, la Amoris Laetitia, se subdivide en 9 capítulos y más de 300 párrafos. Se abre con 7 párrafos introductivos que ponen plena luz la conciencia de la complejidad del tema y la profundidad que requiere. Y en las primeras líneas, pero al principio ya, el Papa dice: no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio. Por lo tanto, para algunas cuestiones, en cada país o región se deben buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. Creo que esto lo entendéis. Cuando hablamos de inculturización, estamos hablando de la cultura dominante en cada lugar concreto. No es lo mismo hablar de un determinado tema, como puede ser el de la contracepción, métodos naturales, aquí, en un país occidental, que hablar en África, donde es una verdadera plaga, por ejemplo, pues, determinadas enfermedades de transmisión sexual. Y quien dice esto dice otras muchísimas cosas. En algunos lugares, incluso la poligamia. El Papa lo que está diciendo con esto es que para determinadas cuestiones hay que inculturizar el tema. Atentos, dice, a las tradiciones y a los desafíos locales. El Papa afirma con claridad que es necesario salir de la estéril contraposición entre la ansiedad de cambio y la aplicación pura y simple de normas abstractas. Tenemos que salir de esa bipolaridad. Escribe: todos los debates que se dan en los medios de comunicación, en publicaciones y aun entre ministros de la Iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión hasta la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o extrayendo conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Y ahí pone, yo creo que el foco para poder entender ahora los capítulos. En el primero dice: a la luz de la palabra. La Biblia, escribe, está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal, lo llama él. Yo lo digo de otra manera, que esto de la familia hay que curárselo a día a día, todos los días, que se expresa con ternura, pero que se ha confrontado también con el pecado. Vivimos entre pecadores, aún en la misma familia. Somos así, hay que saber de qué materia estamos hechos. Desde el inicio, cuando la relación de amor llega en las familias a transformarse en odio. Entonces, la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino.
O sea, si os dais cuenta, pone los acentos. Perdón, que quería pagarlo. Tranquila, no te preocupes. Eso pasa en las mejores familias también. Pues repito, porque si lo habéis perdido. Dice que en esos momentos, viviendo en esta situación real de lo que son las familias, la palabra de Dios no aparece como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino. Y la palabra nos da la luz para poder caminar en conformidad con lo que Dios quiere. Capítulo 2. La realidad y los desafíos de la familia. Citando la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, Francisco afirma que es fundamental prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del Espíritu resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia. Que se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí. El Papa nota que el individualismo exagerado hace difícil hoy la entrega a otra persona de manera generosa. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales. Como veis, retrata perfectamente porque se dan casos de separaciones, ¿no? Por eso, la humildad del realismo ayuda a no presentar un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Perdón, ¿podrías explicar eso un poco más? Porque se queda así como muy... Puedo explicarlo. Vamos, es más, él dice, es que estoy haciendo un resumen y no tengo más narices que hacerlo así, con perdón, porque es que hay que leerse los 300 páginas, ¿eh? No, sino que lo... Porque si no, hay determinados aspectos que se nos van. Por ejemplo, aquí él dice, y hablando de los novios, que yo sí lo he leído, que uno se prepara para el matrimonio no en la semana de cursillo prematrimonial, no en el periodo de noviazgo 3, 6, 7, 9 años. Uno se prepara para el matrimonio desde niño. Y tú dices, joder, ¿cómo es eso? Sencillísimo, sencillísimo. Si a una persona, sea hombre o mujer, no ha practicado nunca la virtud de la generosidad, ni la de ser fiel, ni la de ser sincero, ni la de poco le va a servir el periodo de noviazgo porque va a seguir mintiendo, y de poco le va a servir el cursillo prematrimonial cuando le recuerden todo porque puede ser como es. Entonces, detalles como esto tiene el Papa, pero así, ¿eh? Y aquí lo que quiere decir, él pinta una situación típica, y dice con esto, que por un lado uno se mete en el matrimonio porque no quiere estar solo, y porque quiere estar protegido, tener ahí algo al que agarrarse, pero ¿y si me lío yo en esta relación y no es buena, y no me entiendo, y luego he dejado atrás otras aspiraciones personales? Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que explico de lo que he dicho. Tan sencillo como si no te tiras a la piscina no nadas, ¿no? Y si no te pones a montar en bici no vas a aprender nunca y te vas a caer 4 veces. Luego, el tema del matrimonio debe de ir por otro lado, no debe de ir de una suma de tesis teóricas abstractas. Esto es lo que nos quiere decir. La familia, sigue insistiendo, no se sostiene solamente insistiendo sobre cuestiones racionales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia. Esto es buenísimo. Es decir, es tan sencillo como que, no, pero tú tienes que ser bueno. O sea, tú lo que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. Tú lo que tienes que ser moralmente así, asado. Si no te abres a la gracia, si no sabes que tu matrimonio es tú, tu mujer o tu marido y Cristo en medio, aquello va mal. Esto es lo que quiere decir. Estoy poniendo muchas palabras mías, pero por intentar explicar otro.
El espacio, el Papa insiste que es necesario dar espacio, esto también es muy bueno, a la formación de la conciencia de los fieles. Estamos llamados a formar las conciencias y no a pretender sustituirlas. Haz esto, haz aquello, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. No, las decisiones las tiene que tomar uno con una conciencia rectamente formada. Jesús proponía un ideal exigente, pero no por eso perdía jamás la cercana compasión con las personas más frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Capítulo 3. Tiene 9, como os he dicho. La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Este capítulo está dedicado a algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. La mirada es amplia e incluye también las situaciones imperfectas, porque las hay, y asegura que fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco falten las sombras. Es decir, en aquel matrimonio que no es religioso hay cosas malísimas, pero ¿hay alguna cosa buena? ¿Sí? Pues importa conocerla. Eso es lo que dice, que prestemos atención. La reflexión incluye también a las familias heridas, frente a las cuales el Papa afirma: siempre es necesario recordar el principio general, y aquí se dirige a los pastores. Sepan los pastores que por amor a la verdad están obligados a discernir bien las situaciones. O sea que esto no es chocotortilla. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué quieres, hijo? ¿Chocolate o tortilla? Y dice, yo chocotortilla, mamá. Pues es decir, que no todo vale. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina debe expresarse con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atento al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Capítulo 4. El amor en el matrimonio. Trata del amor en el matrimonio y lo ilustra a partir de la carta de San Pablo a los Corintios, no podía ser de otra manera, a partir del himno al amor. Entra en el mundo de las emociones de los cónyuges, positivas y negativas, en la dimensión erótica del amor, de la cual hablaba ya, como sabéis, el Benedicto XVI en la Caritas Satellitaria. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Se trata de una contribución extremadamente rica y preciosa para la vida cristiana de los cónyuges, que no tiene hasta ahora parangón en precedentes documentos. El Papa insiste de manera fuerte y decidida sobre el hecho de que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo, una combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y placeres. Eso es precisamente el matrimonio. El capítulo se concluye con una reflexión muy importante sobre la transformación del amor. No podemos prometernos, esto también es importante, porque muchas veces vamos con no digo sexo, sino sensualidad, es decir, con los sentidos a flor de piel. Dice, no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir esa rica intimidad. Qué cosas preciosas. Capítulo 5. El amor que se vuelve fecundo. Habla de recibir una vida nueva, del amor de padre y de madre, pero también de restos de familiares, primos, parientes, amigos. Habla de adopción y de la cultura del encuentro, de la vida familiar, en la que se incluye todo tipo de parientes, y afirma que el sacramento del matrimonio tiene un profundo carácter social elemental. Esto, el matrimonio cristiano, el matrimonio en general, es la célula básica de toda sociedad. Luego, fijaros si tiene componente social. Sin matrimonios, si no habría sociedad, no habría curtidumbre en la sociedad. Capítulo 6.
algunas perspectivas pastorales. El Papa afronta algunas vías pastorales que orientan para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. Habla de guiar a los novios, de acompañar a los esposos, pero añade que no se les puede abandonar en las crisis, sabiendo que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar. Dice él, afinando el oído del corazón. Perfectamente descrito, mucho mejor que lo del axioma japonés ese, ¿no? Que ponen, ellos definen la palabra crisis con dos sílabas, ki, con K, ki, que es oportunidad. Crisis es una oportunidad. Ellos valoran que en cada crisis hay opción de salir adelante y negocios que se arruinan en un momento dado. Eso puede haber sido lo determinante para ampliar negocio o irse por otro área de negocio. Esto es que os estoy hablando ya cuestión de mi vida profesional, que me ha venido a la mente ahora. Que cada crisis, dice el Papa, y eso es muy bueno, mejor que lo otro, esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Habla también del acompañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas, y subraya la importancia de la reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial. Eso, como sabéis, se adelantó el Papa incluso a la exhortación del segundo sínodo, porque él está haciendo el resumen de los dos sínodos, el que hubo extraordinario en octubre del 2014 y el ordinario que hubo el año pasado, en el 2015. Y allí ya él adelantó, es decir, acortó el proceso de nulidad. Todas las características siguen siendo las mismas, es decir, hay que mostrar unas pruebas y un jurado determina si hubo o no hubo matrimonio. No se puede describir con más sencillez. Es un juicio. Una nulidad es un juicio y se averigua si hubo o no hubo. Y hay, por muchísimas causas, que los expertos lo miran. Y claro, al final determinan si lo es o no lo es. Porque eso es lo que dice, la Iglesia no separa, sino que determina si ese matrimonio ha sido tal o si faltaba alguna de las características para que el matrimonio lo fuera, como puede ser, por ejemplo, que es el caso de la libertad, que vas condicionado, porque te han dicho que si no te casas, que te vas a cargar a la abuelita, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Y pues tú, porque no se carguen a la abuelita, te casas. Y luego eso se demuestra, que yo lo hice por esto, luego no fuiste libre, luego no hubo matrimonio. Pero claro, hay que demostrarlo. Y entonces el Papa se adelanta a las conclusiones del segundo sínodo y acorta el proceso de nulidades, aunque no resta un ápice de su legalidad. Esto quiero dejarlo claro. Lo que ha hecho ha sido suprimir el segundo juicio, porque para asegurarse tanto que no había errores, pues si acaso el primer juicio no lo hemos hecho bien, ahora hacemos un segundo, que normalmente era ratificar el primero. Excepciones rarísimas puede haber que el segundo no haya sido lo que el primero, rarísimas. Generalmente era un juicio de ratificación, pero eso en el tiempo, en los expedientes y los papeleos, se demoraba otro montón de tiempo. Entonces el Papa, eso sí fue cosa suya, de motu propio, eliminó esta segunda juicio, para entendernos, ¿no? Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y de aquellos con disparidad de culto, la situación de las familias que tienen en su interior personas con tendencia homosexual, confirmando, no afirmando ni poniendo de nada nuevo, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo de toda injusta discriminación y toda forma de agresión o violencia. Esto lo recoge el capítulo 6. El séptimo, reforzar la educación de los hijos. Está todo dedicado a la educación de los hijos, su formación ética, el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe y, más en general, la vida familiar como contexto educativo. Francisco afirma claramente que la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Si un padre está obsesionado, un padre y una madre,
por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscara dominar su espacio, de ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que le interesa sobre todo es generar en el hijo con mucho amor procesos de maduración en su libertad, capacitación de crecimiento integral y el cultivo de una auténtica autonomía. Incluye también este capítulo reflexiones bajo el título Sí a la educación sexual. No se le escapa nada. Perdona, pero esto lo has dicho muy deprisa, yo no lo he cogido. Lo del matrimonio homosexual, eso no... No, yo no he dicho nada de matrimonio sexual, mi ama. Entonces, ¿Qué has oído? Algo de homosexuales o... Que hay que tratar con respeto a los que tienen esa tendencia, pero lo confirma, no lo afirma por primera vez, porque la Iglesia siempre lo ha dicho, que hay que tratar con respeto a las personas homosexuales y que hay que acogerlas. Ya, pero como estamos hablando dentro del matrimonio, parece que... En absoluto, no te vayas por los cerros de Úbeda porque no me he ido yo. Quiero decir, eso habla de respeto a las personas. Exacto, no, ni más mal, ni más menos. Eso es lo que hacen los medios, lo que toca agradecer. Sacan, claro. Sí, no, y yo te lo agradezco, porque además es ocasión de que lo sepamos todos. Pero justamente eso es donde pica Toquiski. Según el Papa, ya se pueden, los excomulgados ya pueden comulgar. Sí, mandé. Eso lo ha dicho Televisión Española, lo he oído yo. Excomulgado es el que está separado de la Iglesia, y ni comulgar ni nada. O sea, si se acerca, si pide perdón, si ha sido excomulgado, pues luego hablaremos de participar o no en los sacramentos. Pero no es una cosa, es no poderme acercar a recibir el sacramento de la comunión, porque estoy en pecado simplemente. Y eso no pasa a cualquiera. Estoy en pecado mortal y no puedo ni debo acercarme a comulgar. Eso es una cosa. Y otra cosa es estar fuera de la Iglesia. Pues no es lo mismo. Y sin en cambio se asume la palabra de excomulgado como el no poder acercarse a la comunión. Se habla de respetar a los homosexuales y el Papa dice que los homosexuales también se pueden casar. Que no, o sea, hay que leerlo todo y leerlo con detalle y con propiedad y alejarnos de los juicios a prioristas, porque como hagamos un juicio a priori, el primer equivocado soy yo. ¿Vale? Gracias, que no te regaño, te doy las gracias. No, ya. Bien, hay que estar atento al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Sufren, hay personas que sufren, y el Papa lo que está diciendo es que hay que atenderles. Capítulo 8. Es probablemente el capítulo más delicado. Este es el que tiene más chicha. Y independiente del breve resumen que yo os doy, no os quedéis con la gana de saber más. Hay posibilidad de comprarse la encíclica de la exhortación por 4 perras, o sea, no vale nada, San Pablo, y uno se lo puede leer más despacito y hacer lo suyo. Es probablemente, como digo, más delicado. ¿De San Pablo ha dicho? En la librería de San Pablo o cualquiera, sí, en cualquiera encontráis la exhortación. Es el Papa Francisco. Es del Papa Francisco, y con decir que queréis la última exhortación, la Amores Laetitia, pues ya está. Es probablemente, como digo, el más delicado. Confirma qué es el matrimonio cristiano, pero añade que otras formas de unión, atento aquí, contradicen radicalmente este ideal. Pero por eso no hay que dejar de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden a sus enseñanzas sobre el matrimonio. Es decir, que sabemos que hay otras cosas que lo llaman matrimonio, pero están radicalmente contradiciendo lo que es el ideal del matrimonio. Eso lo dice taxativamente. Y el Papa observa que hay que evitar los juicios que no tomen en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición.
Este capítulo octavo, no he mencionado el título, pero lo dice todo. Y oí una conferencia a mi obispo auxiliar, don José Rico Pavés, que la tituló exactamente así: acompañar, discernir e integrar la fragilidad, que es de lo que habla este capítulo octavo. Se trata de acompañar, se trata de discernir y se trata de integrar. Y como veis, los tres verbos son difíciles, mucho más armonizarlos y mucho más cuando se choca con prejuicios, que los hay. Y él dice que hay que evitar los prejuicios que no toman en cuenta la complejidad de estas situaciones. Y continúa: se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de misericordia. Y añade: los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Las dos cosas, uno a uno y como pastores. Y el Papa afirma que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales, y ahí pone un montón de ellos, ¿no? Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia. Nada de echarles fuera, sino el hijo pródigo, ¿no? Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos. Ah, claro. No olvidemos que ahí hay unos principales implicados, y son los nuevos hijos de esa unión irregular, ¿no? Y para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser, dice el Papa, considerados los más importantes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. O sea, nada de rebajar la cuota. Pobrecillo, déjale que, aunque sea no tan... No. Hoy, más importante, dice él, que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y reconocer su propio lugar en la Iglesia. A veces ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esta es la peor manera de licuar el Evangelio. Saber lo que dice la exhortación y desligarla de la mala información que hemos recibido me parece que es fundamental en estos momentos. Y si me he tomado la libertad, mejor dicho, pedí permiso el lunes pasado, de hacerlo, es porque me parece súper importante. Si no estamos de verdad siendo testigos, siendo capaces de dar respuestas, pues dejamos bastante que desear, ¿no? Y es bueno estar enterado e informarse, ¿vale?